Muy buenas noches, señores participantes del primer Congreso de Derecho Procesal. Desde la ciudad de Lima, Perú, mis saludos al desembargador Facundo Escuña por tan generosa invitación de participar en este magno evento. Aprovecho también la oportunidad para saludar a todos los participantes de RedLab, la Red Latinoamericana de Jueces. Señoras y señores, para mí constituye un inmenso placer poder dirigirme hacia ustedes en este congreso de carácter procesal con un tema que estoy seguro va a convocar vuestra atención, que es el derecho procesal constitucional en el Perú. Sin duda, había que hablar muchísimo sobre el largo recorrido que ha tenido el derecho procesal constitucional en el Perú, un camino evidentemente accidentado y que tiene muchas particularidades significativas, diría yo, que a través de la historia han sido reseñadas. Pero hablar del derecho procesal constitucional nos lleva obligatoriamente a hacer una breve referencia a la historia del mismo. Para ello, siguiendo al maestro Néstor Pedro Sagüez, consideramos que son los tres momentos claves que tiene el derecho procesal constitucional. El primero está marcado por el habeas corpus de Inglaterra en el año 1679, donde se regula el primer proceso constitucional que garantiza el derecho fundamental a la libertad personal. Un segundo momento está marcado por el caso Marbury versus Madison, resuelto por el juez John Marshall, quien institucionalizó el control constitucional en los Estados Unidos de Norteamérica, allá por los años 1803, conocido esto técnicamente como el Judicial Review. Y finalmente, y el más importante, es el nacimiento de los tribunales constitucionales como órganos especializados de control constitucional que se dio origen a iniciativa del maestro alemán Hans Kelsen en octubre del año 1920. Kelsen, Couture, Piero Calamandrei, Mauro Capelletti son sin duda quienes doctrinariamente aportaron las bases para el nacimiento del derecho procesal constitucional. Y es el español Niceto Alcalá Zamora y Castillo quien en el año aproximadamente 1994, en una obra denominada Ensayos de Derecho Procesal Civil, Penal y Constitucional, elaboró el nomen juris de esta disciplina jurídica. Entonces tenemos que el uso de esta denominación surge con el evidente propósito de ubicar, de instalar un orden metodológico tendente a ubicar los nuevos mecanismos procesales de tutela con carácter constitucional dentro del ámbito del derecho procesal. No entra en discusión que Kelsen es el fundador del derecho procesal constitucional, el cual se concretizó en el año 1920 con la Constitución austriaca. Y es el jurista mexicano Fixamudio quien establece la primera aproximación científica al concepto del derecho procesal constitucional. Recuerden que Zamora Castillo elabora el nomen juris y Hans Kelsen es el fundador del derecho procesal constitucional y Fixamudio establece una primera aproximación científica al concepto de derecho procesal. Por su parte, Javerlé, en el año 1973, es el primero que utiliza el concepto de derecho procesal constitucional y que sostiene que este derecho
no es más que un derecho constitucional concretizado y por tanto es una suerte de emanación del derecho constitucional. No está de más señalar que Piero Calamandrei también realiza significativos aportes al posterior desarrollo del derecho procesal constitucional, al igual que Mario Capelletti. En mi país, en el Perú, el vocablo derecho procesal constitucional fue introducido por el constitucionalista Domingo García Belaúnde en el texto Habeas Corpus interpretado. El autor desarrolló diversas obras que reflexionan sobre el tema, profundizan este tema, y otros constitucionalistas, posteriormente miembros del Tribunal Constitucional, como Eto Cruz, César Landa, también desarrollaron obras destacadas sobre el derecho procesal constitucional. Vamos a ver. Mucho se ha hablado sobre el derecho procesal constitucional. Y en el Perú realizamos control de constitucionalidad. Lo dicho anteriormente constituyen aspectos históricos breves en el desarrollo del derecho procesal constitucional. Pero a estos efectos interesa cómo se ha desarrollado en el Perú el control de la Constitución. En el Perú, así como a la par en muchos países de América Latina, aun cuando en diferentes años se apostó por el control constitucional a cargo del Poder Judicial. Esto se incorporó por vez primera en el año 1936, se implementa en el año 1963 debido precisamente a que debía operativizarse algunas reglas de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Tuvieron que pasar casi 30 años para que esto se implemente, pero aquí hago un alto y marco la diferencia. Es necesario remarcar que desde el 3 de octubre de 1968 hasta mayo de 1980 se vivió en el Perú una dictadura militar que se caracterizó por avasallar al Poder Judicial, propio de toda dictadura militar. El Poder Judicial fue intervenido y fue, entre comillas, reformado. Por eso es que muchos años después, a puertas de un proceso democrático, en el año 1979, e instalada la Asamblea Constituyente, sus integrantes, los asambleístas constitucionales, evidenciaron desconfianza hacia el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque consideraban que durante la época de la dictadura militar no había sido un claro defensor de los derechos fundamentales, no había sido un claro defensor de una línea democrática, y concordaron todos en configurar una institución judicial independiente, alejada de las presiones naturales que rodean a nuestra sociedad. Por tanto, idearon una fórmula doble, donde consagraron por primera vez a nivel constitucional, 1979, el control difuso, o sea, el control de la constitucionalidad de las leyes a cargo de cualquier juez que interviniera en una causa y que determinase la inaplicabilidad de la norma por su contravención con el mandato constitucional. Y por otro, se creó el Tribunal de Garantías Constitucionales con dos funciones específicas. La primera, que era conocer en casación las resoluciones denegatorias de los recursos de habeas corpus y de amparo, y en segundo lugar, de conocer de la acción de inconstitucionalidad, o sea, el control abstracto de las leyes. Posteriormente, nuestra Carta del año 1993
repite este esquema, pero añade el conocimiento en última instancia por parte del Tribunal Constitucional, este es el nuevo nombre que se da al tribunal, de todas las acciones de garantía que fueron a su vez también incorporadas otras, como el habeas data, la acción de cumplimiento, al que adiciona el conocimiento de los conflictos de competencia entre órganos gubernamentales. En síntesis, nosotros vamos a advertir que tenemos dos sistemas coexistiendo en un mismo ordenamiento. Por un lado, el sistema difuso a cargo del Poder Judicial y por otro, el sistema concentrado a cargo del Tribunal de Garantías Constitucionales en 1979, a partir de 1993, Tribunal Constitucional. Esto no ha creado, como se pudiera pensar, una mixtura, una simbiosis, no la ha creado, en realidad eso no existe, sino que podemos afirmar hoy que hay una coexistencia de dos sistemas normativos, ¿no?, entramados, que no se cruzan ni se oponen en lo esencial. En el Perú, el control difuso posee una característica adicional que yo creo que es necesario remarcar para vuestro conocimiento. Bien, decimos, control difuso a cargo del juez. Al momento de resolver un determinado caso, o en un caso en concreto, éste decide la inaplicación de la norma por contravenir la Constitución. El control difuso constituye, indudablemente, un mecanismo excepcional con que cuenta el juez ordinario para lograr una finalidad que es de suma importancia en un Estado constitucional: la preservación del principio de supremacía constitucional. En materia de aplicación del control constitucional, el ordenamiento jurídico peruano es tributario de la experiencia anglosajona. Este mecanismo se encuentra reconocido en nuestra Constitución en el siguiente tenor: en todo proceso, dice, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente, prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior. A su vez, nuestro Código Procesal Constitucional establece lo siguiente: cuando existe incompatibilidad entre una norma constitucional y otra de inferior jerarquía, el juez debe preferir la primera, siempre que ello sea relevante para resolver la controversia y no sea posible obtener una interpretación conforme a la Constitución. El Tribunal Constitucional peruano ha establecido las condiciones en las que debe aplicarse este control constitucional y establece para ello, y es importante remarcarlo, límites, pues señala que el ejercicio del control judicial de constitucionalidad de las leyes no puede realizarse, esta es la excepción, respecto de las leyes o normas con rango de ley cuya validez haya sido confirmada por el Tribunal Constitucional en el seno de un control abstracto de constitucionalidad. Este límite, indudablemente, tiene el propósito de dejar en evidencia, de relevar que es el Tribunal Constitucional que detenta la custodia especializada. En esta línea, nuestro Tribunal Constitucional ha desplegado
mucha jurisprudencia constitucional que convoca la atención porque hay innumerables sentencias que ha dado esta facultad a fueros administrativos y a fueros arbitrales. Veamos, y quizás la que ha convocado mayor atención, mayor comentario, es la del control difuso en la sede administrativa. En el año 2006, el Tribunal Constitucional, para los que tienen interés en el expediente 3741-2004-AA/TC, dictó un precedente vinculante, a través del cual señaló que el control difuso de constitucionalidad podía ser ejercido por las entidades de la administración pública. En otras palabras, a través de esta decisión reconoció legitimidad a los funcionarios públicos para que dejen de aplicar una norma legal en un caso concreto determinada por considerarla inconstitucional. Esta sentencia, como es de esperar, generó un sinnúmero de cuestionamientos que obligó al Tribunal Constitucional que emita una aclaración. Y esta aclaración fue en la línea de considerar que esta potestad solo podía ser ejercida por los tribunales administrativos. Véase bien, en una primera señala que son los funcionarios públicos los que tienen esta facultad. En la sentencia aclaratoria dice, no, solo puede ser ejercido por los tribunales administrativos de alcance nacional y cuando, aclara, la inconstitucionalidad de la norma resulte evidente, resulte manifiesta. Sin embargo, 8 años después, este mismo Tribunal Constitucional, mediante otra sentencia, dejó sin efecto este precedente vinculante, porque reconoce que en la práctica, en el momento en que se dicta esta resolución, no había razón alguna para hacerlo. Pero además afirma nuestro tribunal que existe una serie de razones materiales por los cuales los mandatos contenidos en este precedente no resultaban compatibles con los preceptos de nuestro ordenamiento jurídico vigente. En esta última sentencia, el Tribunal Constitucional argumenta que al interior de la administración pública no es posible ejercer el control difuso de constitucionalidad, pero es menester aclarar que tuvo un periodo de vigencia en donde los órganos de administración podían ejercer control difuso. Otra particularidad que tiene nuestro sistema está asentado en el control difuso que se realiza en sede arbitral. En el expediente 142-2011-PA/TC, el Tribunal Constitucional señala que el control difuso también puede ser realizado por los tribunales arbitrales. El argumento central es reconocer que el arbitraje, dice, constituye una manifestación de la función jurisdiccional del Estado y como tal, los tribunales arbitrales comparten la potestad de los órganos jurisdiccionales de hacer uso del control difuso. Sin embargo, para ello, establece algunas reglas para la aplicación del control difuso por parte de los tribunales arbitrales y dispone como precedente vinculante que solo podrá ejercerse el control difuso de constitucionalidad sobre una norma aplicable
al caso de la que dependa la validez del laudo arbitral, siempre que no sea posible obtener de ella una interpretación conforme a la Constitución y además se verifique la existencia de un perjuicio claro y directo respecto al derecho de alguna de las partes. El control concentrado. Bien, decíamos que nuestro país ha asumido un sistema, llamémosle, dual, porque por un lado encontramos que coexisten tanto el control de constitucionalidad difuso como el control de constitucionalidad concentrado. La Constitución Política Peruana ha otorgado el control difuso al Poder Judicial como poder jurisdiccional capaz de resolver controversias y otorga a su vez al Tribunal Constitucional la facultad exclusiva para realizar el control concentrado de las normas, teniendo también el Tribunal Constitucional la facultad de aplicar el control difuso. En conclusión, tenemos el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional que ostentan la exclusividad de la facultad de aplicar el control difuso, quedando solo en manos del Tribunal Constitucional el ejercicio de este control concentrado. Nuestros procesos constitucionales están marcados por principios procesales, que están recogidos en el Código Procesal Constitucional. Estos constituyen el pórtico, la viga hermenéutica que ordena y sistematiza a toda la legislación procesal que se recoge en este código. Su utilización de estos principios, si bien es cierto, también resulta predicable, aplicable en todos los procesos ordinarios, en los procesos constitucionales, la exigencia de su pleno cumplimiento es fundamental, es impostergable e ineludible. La importante entidad de los procesos constitucionales, en tanto instrumentos protectores de la supremacía normativa de la Constitución y de la vigencia efectiva de los derechos fundamentales, dota a los principios de una gran fuerza normativa, de suerte tal que estos son de obligatorio cumplimiento en los procesos constitucionales y aunque no puede decirse, puede tener en menor grado su aplicación en los procesos ordinarios. Nuestro código establece un sinnúmero de principios, como el principio de dirección judicial del proceso, en donde el juez indudablemente asume un rol preponderante, ¿no?, que no se limita a observar la actividad procesal solo de las partes, el principio de gratuidad, el principio de economía y celeridad procesal, el principio de inmediación, el principio de sociabilización del proceso, el principio de impulso de oficio, el principio de elasticidad. Y sí me parece importante remarcar el contenido de este principio. Está referido al cumplimiento de las formalidades, pues en sentencia del Tribunal Constitucional se señala: si la exigencia de lo formal comporta la desprotección de los derechos y por ende su vulneración irreparable, entonces dice, las formalidades deben adecuarse o, de ser el caso, prescindirse con el objeto de que los fines del proceso constitucional se realice
adecuadamente, se realice de manera adecuada. Tenemos el principio pro actione, el principio ioram ubi curia, el principio de interpretación conforme al derecho internacional de los derechos humanos. Dentro de los procesos constitucionales que se llevan a cabo en nuestro país, en el Perú, es importante remarcar los procesos constitucionales de habeas corpus en atención a que nuestro Tribunal Constitucional lo ha caracterizado mediante una tipología. ¿Sí? El Tribunal Constitucional, en una sentencia 2700-2006-HC/TC, dice: existe el habeas corpus reparador. Esta es la modalidad clásica, inicial, que todos conocemos del habeas corpus, que se promueve para obtener la reposición de la libertad de una persona indebidamente detenida. Señala, en segundo lugar, hay el habeas corpus restringido, cuando la libertad física o de locomoción es objeto de molestias, de obstáculos, se presentan incomodidades o perturbaciones a la libertad, que en los hechos configuran indudablemente una restricción al ejercicio de la libertad. El habeas corpus correctivo. Nuestro Tribunal Constitucional peruano entiende que el proceso constitucional de habeas corpus no solo protege la libertad propiamente dicha, sino que también este ámbito de protección que posee tiene que extenderse a otros derechos fundamentales. Su tutela también tiene que comprender, dice, la amenaza o los actos lesivos, como por ejemplo a la vida, a la integridad física, psicológica o el derecho a la salud de las personas que se hallan recluidas en establecimientos penales, e incluso de personas que bajo una especial relación de sujeción se encuentran internadas en establecimientos de tratamientos públicos o privados. El habeas corpus preventivo, que procede frente a la amenaza de que se pueda producir tal vulneración, en este caso la intervención indudablemente del juez, como su propio nombre lo dice, es anterior al acto que pudiera lesionar un derecho individual o algo conexo. Tenemos el habeas corpus traslativo. Importante este habeas corpus porque su propósito está enmarcado a los efectos de denunciar la mora en el proceso judicial. Por ejemplo, cuando se mantenga indebidamente la privación de la libertad de una persona o se demore la determinación jurisdiccional que resuelva la situación personal de un detenido. Otra tipología está sentada en el habeas corpus instructivo. Esta es una modalidad que puede ser utilizada cuando no es posible ubicar el paradero de una persona que está detenida o desaparecida. Así, con esta modalidad de habeas corpus, se asegura, se protege el derecho a la vida y indudablemente se destierran aquellas prácticas de ocultamiento o indeterminación de los lugares de desaparición. Finalmente, el habeas corpus innovativo, procede cuando, pese a haber cesado la amenaza o la violación de la libertad personal, se solicita la intervención jurisdiccional con el objeto de que tales situaciones no se repitan en el futuro. Y finalmente, el habeas corpus conexo procede ante la amenaza o violación de los derechos constitucionales conexos a la libertad individual. Por ejemplo,
el derecho de todo individuo a ser asistido por un abogado de su elección, el derecho a la no autoincriminación, el derecho a no ser compelido a declarar o reconocer culpabilidad. Sin duda, tipologías particulares que nuestro legislador, en el ámbito de la protección máxima que se tiene que dar a los derechos fundamentales, los ha reseñado para que el juez constitucional, cuando tenga que resolver, pueda desplazarse dentro de estos ámbitos y así pueda realizar una decisión acertada, ajustada a derecho y indudablemente otorgando una máxima protección a derechos fundamentales. Respecto al proceso de amparo, podemos decir, ustedes lo saben, que este tiene una finalidad concreta, que es asegurar el goce efectivo de los derechos fundamentales, con excepción de las libertades amparadas por el habeas corpus. Y aquí una tipología desarrollada muy particular. Nosotros tenemos el amparo contra los actos materiales. Esta se constituye en una de las garantías jurisdiccionales de protección de los derechos fundamentales más amplia, ¿no? Y se complementa o es complementaria de las demás que ofrece el sistema constitucional peruano. Tenemos el amparo contra normas. Nuestro Tribunal Constitucional claramente ha señalado que no procede el amparo directo contra normas cuando se trata de normas heteroaplicativas, es decir, que tienen su eficacia condicionada a la realización de actos posteriores. Contrario a ello, señala que sí procede cuando el acto es lesivo, es causado por normas autoaplicativas. Esto es, cuando no requieren de un acto posterior de aplicación, sino que la afectación se produce desde el instante en que la propia norma entra en vigencia. Y una de las acciones que con mayor número es utilizada por los abogados defensores está sentada en el amparo contra resoluciones judiciales. Está determinado que no cabe la interposición de una acción de amparo contra resoluciones judiciales emanadas de un procedimiento regular, pero no en aquellos otros donde ésta se expide en el seno de un proceso irregular. Así fijado el sentido de este precepto constitucional, la interrogante que siempre nos vamos a hacer es: ¿cuándo un proceso judicial puede considerarse regular? O dicho en términos contrarios, en términos negativos, ¿cuándo una resolución judicial emana de un proceso irregular? La absolución a este interrogante la dio el Tribunal Constitucional con el siguiente razonamiento. Dice: una resolución judicial emana de un proceso regular si ésta se expide con respeto de los derechos que integran el debido proceso y la tutela judicial efectiva, reconocidos en la Constitución Política del Estado. Ergo, si es que no se si es que esta decisión judicial no se da con el respeto al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, entonces nos estamos encontrando frente a un proceso irregular en donde sí cabe la acción de amparo. Particular importancia tiene lo que nuestro Tribunal Constitucional
ha considerado respecto al amparo contra el amparo. Nuestro Tribunal Constitucional dice que sí es posible efectuar una resolución, realizar una acción de amparo contra una acción de amparo. Dice, la posibilidad del amparo contra amparo tiene una fuente constitucional directa en el artículo 2 de la propia Constitución, donde se establece que el amparo no procede contra normas legales ni contra resoluciones judiciales emanadas de un procedimiento regular. A partir de esta consideración, nuestro tribunal precisa y dice, cuando el Código Procesal Constitucional se refiere, en su artículo 5, inciso 6, a la improcedencia de un proceso constitucional que cuestiona una resolución judicial firme, recaída en otro proceso constitucional, esta disposición, dice el tribunal, restrictiva, debe entenderse referida a procesos donde se han respetado de modo escrupuloso el debido proceso y la tutela judicial o procesal efectiva en sus diferentes manifestaciones. Si ello no se da, es posible el amparo contra el amparo. Otras acciones de carácter constitucional para la protección de derechos la tenemos en el habeas data, que también nuestro tribunal establece una tipología muy particular. Tenemos el habeas data informativo, aditivo, correctivo, supresorio, desvinculador, cautelar, etc. Y finalmente tenemos el proceso de cumplimiento, el proceso de acción popular, el proceso de inconstitucionalidad y el proceso competencial cuando entre dos órganos del Estado surgen conflictos competenciales. Y por cierto, aquí es necesario remarcar que nuestro Poder Judicial, precisamente en defensa de su autonomía e independencia institucional, sobre todo en el marco presupuestario, planteó una demanda de conflicto competencial al Tribunal Constitucional contra el Ministerio de Economía, que por cierto salió favorable al Poder Judicial. En líneas generales puedo decir que ese es un poco el derecho procesal constitucional en el Perú. Tenemos sí marcadas diferencias con algunos países, pero por lo demás somos un país democrático, defensor de la legalidad, siempre en la línea y el orden de preservar, de promover y de garantizar los derechos fundamentales. Muchísimas gracias.